Hola a todos, bienvenidos a En33, tu canal de historias intrigantes. Hoy les voy a contar el origen de Medusa, una de las criaturas más temidas y misteriosas de la antigua Grecia. Estoy seguro que todos han oído hablar de Medusa, la mujer con serpientes en la cabeza que podía petrificar con su mirada. Pero, ¿saben cómo llegó a ser así? ¿Qué hizo para enfurecer a los dioses y sufrir una terrible maldición? ¿Y qué pasó con su cabeza después de que fuera decapitada por el héroe Perseo? Para responder a estas preguntas, tenemos que remontarnos al principio de su historia. Medusa no siempre fue una monstruosa gorgona, sino que era una hermosa sacerdotisa del templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Medusa era tan bella que muchos hombres la deseaban, pero ella había hecho voto de castidad y se dedicaba a servir a la diosa con devoción. Sin embargo, un día, el dios del mar Poseidón se fijó en ella y quedó cautivado por su belleza. Poseidón era un dios caprichoso y lujurioso, que no respetaba los límites ni las voluntades ajenas. Así que, aprovechando que Atenea estaba ausente, entró en su templo y violó a Medusa en el altar sagrado. Cuando Atenea se enteró de lo ocurrido, se llenó de ira y celos. Pero, en lugar de castigar a Poseidón, que era su tío y uno de los dioses más poderosos del Olimpo, decidió vengarse de Medusa, que era una simple mortal. Atenea consideró que Medusa había profanado su templo y su honor, y que había sido cómplice de su violador. Entonces, Atenea le lanzó una terrible maldición, transformó su hermoso cabello en serpientes venenosas, hizo que su piel se volviera escamosa y pálida, y que sus ojos se convirtieran en unos orbes rojos que emitían un brillo mortal. Además, le quitó su voz y le dio un aspecto tan horrible que nadie podía mirarla sin quedar convertido en piedra. Así, Medusa se convirtió en una gorgona, un ser monstruoso y solitario, que vagaba por el mundo sin encontrar consuelo ni compañía. Su única familia eran sus dos hermanas, Esteno y Euríale, que también eran gorgonas, pero que habían nacido así y eran inmortales. Medusa, en cambio, era mortal y podía morir si alguien le cortaba la cabeza. Y eso fue lo que hizo Perseo, el hijo de Zeus y la mortal Dánae, que fue enviado por el rey Polidectes a matar a Medusa como parte de una misión imposible. Perseo contó con la ayuda de los dioses, que le dieron varios objetos mágicos, unas sandalias aladas para volar, un casco que lo hacía invisible, una espada de diamante y un escudo pulido como un espejo. Con estos objetos, Perseo logró llegar hasta la isla donde vivían las gorgonas, y se acercó sigilosamente a Medusa mientras dormía. Gracias al escudo, pudo ver su reflejo sin quedar petrificado, y con un golpe certero le cortó la cabeza. En ese momento, del cuello de Medusa brotaron dos hijos, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el gigante de la espada de oro. Estos eran los hijos de Poseidón, que habían quedado atrapados en el vientre de Medusa por la maldición de Atenea. Perseo guardó la cabeza de Medusa en una bolsa mágica y huyó de la isla, mientras las otras dos gorgonas lo perseguían. En su camino de regreso, Perseo usó la cabeza de Medusa para petrificar a varios enemigos, como el titán Atlas, el monstruo marino Ceto y el propio rey Polidectes. Finalmente, le entregó la cabeza a Atenea, que la colocó en su escudo, llamado Égida, como símbolo de su poder y su victoria. Así termina la historia de Medusa, una mujer que sufrió una injusticia y una venganza desproporcionada, y que se convirtió en un ícono de la mitología griega. Espero que les haya gustado este video, y si quieren saber más sobre otros mitos famosos, no olviden suscribirse al canal y darle like. En En33, continuaremos profundizando en historias intrigantes y conmovedoras como esta. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.